Hola mujeres hermosas, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 703 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre bueno, Dios Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el imperio, todo el poder, porque solamente tú eres Dios, Señor, porque solamente tú eres digno, porque tú eres soberano, el creador del cielo y de la tierra, porque estás sentado en tu trono y desde allá, Señor, no quitas tus ojos de nosotros, Señor. Padre maravilloso, gracias por siempre estar a nuestro cuidado, Padre. Gracias, mi Dios eterno, por toda tu bondad. Gracias porque cuando nos perdonas, no vuelves a acordarte de nuestros pecados, Señor. Gracias porque aunque a veces somos infieles, tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Padre, en esta hora te ruego y te suplico, Señor. Por favor, Padre, limpia mis labios con hisopo, Señor, para que queden limpios y pueda yo, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Que mejor aún, Señor, escóndeme detrás de tu cruz y no sea yo, sino tú, mi Señor Jesucristo, hablando por medio de mí, Señor. Padre, yo no soy nadie, Señor. Solamente quiero ser un simple instrumento en tus manos que tú puedas usar, Señor, para darnos tu palabra, Señor. Padre maravilloso, háblanos, Señor. Necesitamos el poder de tu palabra para continuar, Señor. Solamente tu palabra nos ayuda a vivir vidas rectas, Señor, que te agraden. Padre Santo, por favor, permite que así como la luna es reflejo del sol, nosotros podamos ser un reflejo tuyo, mi Señor Jesucristo. Por eso necesitamos que sigas instruyéndonos. Así que henos aquí tus siervas, Señor. Háblanos que tus siervas escuchamos. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a continuar con este estudio en este libro de Samuel, en el capítulo 13, y vamos a estudiar los primeros 4 versículos. Amén. Dice la palabra del Señor así. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Amén. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Solamente para repasar un poquito lo que ya hemos visto, mujeres hermosas, pues ya hace varios días, ¿verdad? Que no había yo grabado. Pues a mí me gustaría que recordáramos que Saúl, Dios lo puso como rey del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le había exigido un rey. Ellos dijeron: queremos un rey como el de las demás naciones. Así que Dios les dio a Saúl, que era bien mundano, como el rey de las demás naciones, ¿verdad? Vimos también que Saúl comenzó su reinado derrotando a los amonitas. Y vimos también que Samuel, sintiéndose ya viejo, pues pensó que ya se iba a morir y les da un discurso de despedida donde les aconseja que no se apartaran del Señor. Y bueno, a Dios le plació darle muchos más años más de vida, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo todavía unge a rey como David, ¿verdad? En los capítulos siguientes. Y mujeres hermosas, así es nuestro Dios, ¿verdad? A veces pensamos que ya nos vamos a morir y el Señor dice: no, todavía te queda tiempo, ¿verdad? Y a Samuel todavía le dio muchos años de vida, mujeres hermosas. Y aquí en este capítulo 3 que estamos empezando a estudiar el día de hoy, vemos que ya habían pasado 2 años, ¿verdad? Dice 1 año y otro año, lo cual significa que antes del discurso que Samuel les dio, pues había pasado 1 año, y después del discurso pasó otro año, ¿verdad? Ya llevaba Saúl 2 años como rey de Israel, en los cuales pues aparentemente vivió normal, ¿verdad? No vemos que se hable de él como un rey que buscó a Jehová y que le pidió su ayuda para gobernar el pueblo, nada de eso, ¿verdad? Ni preparó al pueblo para pelear contra los filisteos. Tal vez pensó que como ya había derrotado a los amonitas, pues ya todo iba a estar bien, ¿verdad? Estaba como que muy acostumbrado al sometimiento al que los filisteos ya los tenían, ¿verdad? Fue hasta que culminó sus 2 años de reinado
que decimos en México le cayó el 20, ¿verdad? Y entonces comenzó a reunir hombres, dice aquí la palabra del Señor que reunió 3,000 y agarró 2,000 para él y le dio 1,000 a su hijo Jonatán. Y algo importante, mujeres hermosas, que tenemos que notar aquí es que, como ya habíamos visto, ¿verdad? Pero pues es muy bueno recordar, Saúl tenía ya 2 años de rey y vemos aquí que ya se anuncia a su hijo Jonatán, mujeres hermosas. Vemos que su hijo Jonatán aquí ya era grande, ¿verdad? O sea, ya era un joven de guerra, era un hombre de guerra, mujeres hermosas. O sea, ya Saúl, cuando Saúl fue escogido para ser rey de Israel, bueno, no escogido, ¿verdad? Dios lo puso porque los israelitas lo habían exigido. Realmente a quien Dios había escogido como rey para Israel era a David, pero como el pueblo había pedido un rey conforme a las demás naciones, ¿verdad? Pues Dios les da al mundano de Saúl, ¿verdad? Pero muchas veces la gente, y usted tal vez ya ha escuchado prédicas o enseñanzas acerca de Saúl, y pues piensan que es un joven y dicen que es un joven, pero no, él ya había estado casado, o sea, ya estaba casado, ya tenía sus hijos, y aquí vemos a Jonatán y un poquito más adelante después vamos a ver a sus demás hijos, ¿verdad? ¿Por qué les recalco esto, mujeres hermosas? Porque tenemos que recordar que esta historia se llevó a cabo durante los 20 años que el arca del pacto estuvo en casa de Abinadab, lo cual ya estudiamos en el capítulo 7 en el verso 2. Y más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 3, vamos a ver que todo lo que les estoy diciendo ahorita está claro ahí, ¿verdad? Está comprobado ahí. Que de hecho, mujeres hermosas, antes de llegar ahí, si quieren, por favor, acompáñenme. Vamos a leer en 2 de Samuel, en el capítulo 6, en el verso 3. Vamos a 2 de Samuel 6:3. Dice la palabra del Señor así. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Aio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Si ven, hasta ahorita es que se lleva, o sea, va a ser en 2 de Samuel a donde se llevan el arca del pacto de la casa de Abinadab. O sea que fueron 20 años en donde durante esos 20 años se está llevando a cabo esta historia de Saúl. Amén. Así que, mujeres hermosas, son detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta y recordar, ¿verdad? Ya que estamos pues estudiando, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Pero bueno, en este tiempo, mujeres hermosas, Jonatán, como les digo, ya era todo un hombre de guerra, mientras que David, al cual vamos a estudiar muy pronto, mujeres hermosas, pues era todavía un muchachito, un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre Isaí, ¿verdad? Y esta información, mujeres hermosas, debe llevarnos a comprender el por qué Jonatán y David se querían mucho. Cuando se conocieron, pues llegaron a quererse mucho. Dice la palabra del Señor que llegaron a tenerse un gran amor, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, Jonatán ya era mayor que David, así que es obvio que lo veía como su hermano menor y David veía a Jonatán como su hermano mayor. Y más cariño pues le tuvo que haber agarrado porque vamos a ver más adelante cuando estudiemos la vida del rey David, que sus hermanos, sus propios hermanos no lo querían. Así que imagínense, si sus hermanos no lo querían y después conoce a Jonatán, que es una persona muy noble, como estamos viendo ahorita ya en estos versículos que estamos leyendo, ¿verdad? Era un hombre muy noble y lo vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Era un hombre de muy buen corazón, así que imagínense, pues David lo veía como su hermano mayor y él veía a David como su hermano menor y es por eso que se llegaron a querer muchísimo, mujeres hermosas. Así que son detallitos que nos van a ayudar a entender más la palabra del Señor y que eso es muy importante de saberlos, de conocerlos, ¿verdad? Y de recordarlos, ¿ok? Así que, mujeres hermosas, volviendo aquí, ¿verdad? A nuestro capítulo 13, a nuestros versos 1 al 4, vemos que entonces Saúl tenía 2,000 hombres con él y Jonatán, su hijo, solamente tenía 1,000 hombres. Pongan atención en eso, mujeres hermosas, porque son detalles que nos ayudan a entender la palabra del Señor. El verso 3 dice que Jonatán atacó a los filisteos, o sea, a una porción de ellos, ¿verdad? De los filisteos. Pero en la parte B del verso 3 dice que Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo, en el verso 4 continúa, dice, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Dijo también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. O sea, en otras palabras, lo que Saúl dijo fue
yo ataqué a los filisteos y ahora los filisteos pues tienen temor de nosotros, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere cuando dice que Israel se había hecho abominable a los filisteos, ¿verdad? Les pregunto yo, mujeres hermosas, ¿quién atacó a los filisteos? Si pusieron atención, ¿quién fue quien atacó a los filisteos? Jonatán, su hijo, fue el que atacó a los filisteos, no fue él. Pero ¿quién tocó la trompeta y dio caravana con sombrero ajeno? Decimos en México. Saúl. Mujeres hermosas, Saúl quiso hacerse ver como que él era el héroe, ¿verdad? De la historia. Él dice, yo ataqué a los filisteos. Mentiroso. Había sido su hijo Jonatán, ¿verdad? Sin en cambio, no vemos a Jonatán contradecirlo, mujeres hermosas. ¿Sí ven? Jonatán era un hombre de buen corazón, ¿verdad? No le importó que su papá se llevara el honor, ¿verdad? En algo que él había hecho, ¿verdad? Que hasta hizo que pues el pueblo, ¿verdad? Fuera a ponerse a la disposición de Saúl, ¿verdad? Es lo que dice al final del del verso 4, dice, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Imagínense nada más, pensando que realmente pues era Saúl quien había peleado contra los filisteos, ¿verdad? Una vez más, mujeres hermosas, Saúl nos muestra su carácter, su manera de ser, carácter y manera de ser que de alguna manera lo van a conducir a su trágica caída, ¿verdad? Mujeres hermosas, por eso es que Dios desecha a Saúl, porque ya Saúl, Dios mío, desde el principio comenzó a mostrar realmente quién él era, ¿verdad? Hay un dicho que dice, mujeres hermosas, las ramas del árbol con más fruto son las que tienden a estar más pegaditas al suelo. Mujeres hermosas, si de verdad estamos dando fruto para el Señor, para que Él sea glorificado, entonces, mujeres hermosas, nosotras vamos a ser humildes y vamos a permanecer lo más pegaditas al piso que se pueda. Nuestros pies bien firmes en el piso, mujeres hermosas, ¿verdad? Porque el día que nos levantemos el cuello, mujeres hermosas, ese día vamos a demostrar lo mismo que Saúl, ¿verdad? Que estamos faltas de sabiduría, que somos orgullosas, que estamos faltas de fruto. Eso sucedió con Saúl, mujeres hermosas. Él quiso exaltarse, ¿verdad? Tomándose la victoria de su hijo, diciendo que él es quien había sido, ¿verdad? Y no era así, mujeres hermosas. Así que tengamos mucho cuidado de levantarnos el cuello, de creernos mucho, ¿verdad? Muchas veces, tristemente, las personas son bien orgullosas, ¿verdad? Ya nomás porque cantan en el coro o porque tienen algún ministerio que para ellos es importante, pero realmente todos los ministerios son importantes, pero hay quien piensa que tiene un ministerio más importante que otro, ¿verdad? Y entonces tristemente pues se sienten que la tierra no los merece, ¿verdad? Se les olvida que Jesucristo, nuestro Salvador, siendo Dios, nos dio ejemplo de servicio. Él mismo lavó los pies de sus discípulos. Y muchas veces nosotros pensamos que por hacer cierto ministerio, ya somos lo mejor, y no es así. Nosotros no somos nadie, solamente somos instrumentos en la mano de nuestro Dios. Amén. Así que, mujeres hermosas, tengamos mucho cuidado de ser orgullosas, seamos humildes, por favor, mujeres hermosas. Así que sea Dios quien nos exalte. Amén. Pero librémonos de ser nosotras quienes nos exaltemos y sobre todo librémonos de robarnos la gloria de nuestro Dios, esa que solamente a Él le pertenece. Así hagamos muy bien nuestro ministerio, así a lo mejor estemos bien estudiadas, bien preparadas y seamos muy expresivas, ¿verdad? Fácil, se nos hace fácil predicar y dar un estudio y todo eso. Aún así, tengamos mucho cuidado, mujeres hermosas, porque realmente todo viene del Señor. Amén. Si no fuera por el Señor, no fuéramos nadie. Amén. Así que, mujeres hermosas, siempre démosle la gloria al Señor y siempre tratemos a todos como mejor de lo que somos nosotros. Siempre veamos a los demás como mejor, como el Señor lo manda en su santa y bendita palabra. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición, ¿verdad? Que aprendamos de Saúl porque Dios lo desechó por orgulloso, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, dice el Señor en su palabra que Él rechaza al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Y ojalá que Dios nos dé de su gracia al ver que somos humildes. Amén. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Mi Dios amado, te rogamos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor,
Que por favor, Padre, nos libres del orgullo, Señor. Nos libres de la vanidad, Señor. Padre, por favor, escudriñanos. Y si hay alguna raíz, Señor, de orgullo o de vanidad, seas tú quitándola, mi Padre amado. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Padre Santo, que nosotras no somos nadie ni nada, que tú eres todo, Señor, y eres tú en nosotros, Padre, que tú eres quien le da valor a nuestra vida, Señor, que tú eres, Señor, el que le da valor a nuestro ministerio, Señor, que tú eres el jefe y nosotras, Señor, somos tus siervas por amor, Señor. Padre maravilloso, Dios todopoderoso, ayúdanos a ser mujeres humildes, serviciales, llenas de fruto, que siempre mantengamos nuestros pies pegados a la tierra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a siempre pensar que los demás, Señor, son superiores a nosotros, Señor, tal y como tú nos lo mandas en tu palabra, Señor, en Filipenses 2:3, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Padre, tú mismo también nos dices en Romanos 12:3, Señor, que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, Señor, sino que seamos humildes, Padre Santo, y que pensemos siempre de nosotros con moderación, Señor, y que estimemos, Padre, a los demás como mejores que nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para ser así, Señor, tal y como tú nos lo mandas, Señor. Padre maravilloso, ayúdanos a ser siempre, Padre, personas que reconozcamos, Señor, el esfuerzo de los demás, que no les robemos su gloria, que no les robemos su honor. Y sobre todo, líbranos, Señor, de robarnos tu gloria. La gloria es tuya y a ti te pertenece. Líbranos de robarnos tu gloria y líbranos de robarnos el honor, Señor, que se merecen los demás, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser tan humildes que sepamos reconocer el trabajo de los demás y podamos, Señor, aplaudirles sus trabajos, Señor, sus obras, Padre. Señor, líbranos que porque ya te servimos, Señor, nos sientamos mejores que otros. Líbranos, Padre. Señor, por favor, ayúdanos a menguar para que tú crezcas, oh Dios. Señor, y te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan el resto del día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.